Dicen que en la Chacala la noche nunca duerme. Un niño que aún llora desde el fondo de un pozo. Una carreta en llamas que recorre los caminos oscuros. Y voces que imitan a quienes amas, guiándote a la muerte. Pero detrás de cada historia hay algo peor. Un pacto de sangre, sellado con miedo, que ata al pueblo entero. Cuando un forastero desafía a las brujas, cree haberlas vencido. Pero las sombras nunca se van. Ellas esperan pacientes hasta que llegue la próxima ofrenda. Las brujas de la Chacala y otros relatos. Una maldición que jamás termina. El camino hacia la Chacala era una lengua de polvo y piedras que se extendía entre cerros áridos, cubiertos por mezquites y huizaches retorcidos. No había señales, ni postes de luz, ni más compañía que el murmullo del viento que arrastraba consigo un olor extraño, mezcla de tierra reseca y humo viejo. Los viajeros que se atrevían a pasar por ahí decían que, desde kilómetros antes de llegar, se sentía un silencio antinatural, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. La Chacala no aparecía en los mapas oficiales. Era un caserío antiguo, con casas de adobe y techos de teja que se derrumbaban poco a poco bajo el peso del tiempo. Los más viejos contaban que el pueblo se fundó en tiempos coloniales, cuando un grupo de familias huyó de las encomiendas y buscó refugio en esas cañadas apartadas. Pero junto con la tierra, heredaron un secreto. Una presencia oscura que se aferraba al valle y exigía un precio por cada generación que se atrevía a vivir allí. Ese secreto eran las brujas. Nadie podía decir con certeza cuántas eran. Algunos juraban haber visto 3 figuras encapuchadas rondando el cementerio a medianoche. Otros aseguraban que eran 7, siempre reunidas alrededor de un fuego que no producía calor ni humo. Todos coincidían en que no eran mujeres comunes. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su risa podía helar la sangre de quien la escuchara. En la Chacala, las noches tenían dueño y no eran los hombres. La historia comienza con Tomás Herrera, un joven maestro rural que llegó al pueblo en los años 70, enviado por el gobierno para alfabetizar a los niños de la sierra. Tenía apenas 26 años, y un espíritu que no conocía el miedo. Venía de ciudad grande, con ideas modernas y una fe ciega en la razón. Para él las brujas eran cuentos de ancianas ignorantes, supersticiones que desaparecerían con educación y libros. El primer día que cruzó la plaza de la Chacala, notó que todos lo miraban en silencio. No era curiosidad, sino desconfianza. Un anciano de barba canosa se le acercó y le susurró: «Maestro, si aprecia su vida, nunca salga de noche». Tomás sonrió con cortesía y siguió su camino, convencido de que se trataba de exageraciones campesinas. No tardó en descubrir que en la escuela apenas se presentaban unos pocos niños. Sus padres no los dejaban salir después del atardecer, y muchos evitaban siquiera nombrar la palabra brujas. Fue entonces cuando conoció a Mariana, una joven de mirada intensa, hija de un campesino que cultivaba maíz en las laderas. Ella no creía en los relatos del pueblo y estaba dispuesta a aprender. Se convirtió en su mejor alumna, y poco a poco, también en su confidente. «La gente aquí vive encadenada al miedo», le dijo una tarde, mientras repasaban un cuaderno bajo la sombra de un mezquite. «Pero yo quiero salir, conocer el mundo. No pienso dejar que unos cuentos me lo impidan». Tomás la miró y vio en ella un reflejo de sí mismo, rebeldía contra lo impuesto, ansias de libertad. El miedo, sin embargo, tenía raíces profundas. Doña Eustolia, la partera del pueblo, contaba que en cada generación una familia debía entregar un hijo recién nacido a las brujas. Nadie sabía qué hacían con ellos, pero en cuanto se cumplía el pacto, la comunidad disfrutaba de cosechas abundantes, lluvias a tiempo y relativa paz. Si el trato se rompía, el desastre caía sobre todos. «Yo misma vi cómo se llevaron al hijo de mi comadre Antonia», murmuró una noche en voz baja. «Era apenas un bebé». Vinieron envueltas en sombras y se lo arrancaron de los brazos. No dejó de llorar hasta que lo cruzaron más allá del río, y desde entonces nadie volvió a saber de él. Tomás escuchaba esas historias con incredulidad, pero Mariana lo convenció de investigar por su cuenta. Así, una noche de luna nueva, decidieron salir juntos a recorrer los alrededores del panteón, donde decían que las brujas celebraban sus ritos. El aire estaba helado, y un silencio espeso lo cubría todo. Al principio no encontraron nada, solo lápidas desgastadas y cruces oxidadas. Pero cuando el reloj de la iglesia marcó la medianoche, el viento se levantó de pronto, trayendo consigo un murmullo de voces.
Detrás del muro norte del cementerio, una luz verdosa comenzó a brillar. Tomás y Mariana se ocultaron entre los matorrales y vieron 3 figuras encapuchadas, con túnicas negras que parecían moverse por sí solas. Formaban un círculo alrededor de un fuego extraño, una llama que no iluminaba, sino que devoraba la oscuridad a su alrededor. Las brujas levantaban las manos y murmuraban palabras en un idioma incomprensible. Entre ellas una sostenía un bulto envuelto en mantas que se movía débilmente. El llanto de un bebé atravesó el silencio, rompiendo toda duda. Mariana apretó la mano de Tomás con fuerza. «Es verdad», susurró con los ojos desorbitados. Tomás quiso salir, intervenir, pero un frío repentino lo paralizó. De pronto, una de las brujas giró la cabeza hacia su escondite. Sus ojos rojos los atravesaron como cuchillas. Una risa gutural resonó en la noche. «Forastero», dijo una voz cavernosa. «El pacto aún no te incluye, pero lo hará pronto». Tomás sintió que un peso invisible lo aplastaba contra el suelo. Apenas pudo respirar. La figura avanzó un paso, y el fuego verde se alzó como una serpiente furiosa. Entonces, Mariana sacó de su cuello una cruz de plata heredada de su madre y la levantó en el aire. Un grito agudo salió de la boca de la bruja, como si la quemara. El círculo se rompió y el fuego se apagó de golpe. Cuando recobraron la conciencia, ya no había nadie en el cementerio. Solo quedaban las tumbas silenciosas y un aire enrarecido que parecía observarlos. Desde esa noche, Tomás supo que las historias no eran solo supersticiones. Las brujas existían, y el pueblo estaba atrapado en sus garras. Pero también comprendió que se había convertido en parte del juego. Los días siguientes, empezó a notar señales. Animales muertos en la puerta de la escuela, murciélagos que chocaban contra las ventanas en plena clase, y voces que lo llamaban por su nombre en la oscuridad. El anciano de la plaza volvió a hablarle. «Ya las viste, maestro». «Ellas también te vieron. No hay regreso». «¿Por qué nadie hace nada?», replicó Tomás furioso. «¿Por qué se conforman con vivir bajo su dominio?». El viejo bajó la mirada. «Porque la última vez que alguien lo intentó, todo el pueblo pagó el precio. Una tormenta inesperada azotó la Chacala esa semana. Lluvias torrenciales que arrasaron los cultivos y desbordaron el río. Los pobladores murmuraban que era el castigo de las brujas por haber sido interrumpidas, y algunos empezaron a señalar a Tomás como responsable. Mariana se mantuvo a su lado, pero también estaba aterrada. «Dicen que ahora el pago será doble», le confesó. «Que no basta con un niño. Quieren 2. Tomás decidió enfrentarlas. No podía aceptar que todo un pueblo viviera condenado al miedo. Una noche, armado con su fe y con un crucifijo que le entregó el sacerdote, se internó en la cañada donde se decía que las brujas tenían su cueva. El lugar era un abismo entre rocas húmedas, cubierto por raíces retorcidas y sombras que parecían moverse. Desde dentro surgía un olor nauseabundo, mezcla de carne podrida y azufre. Con cada paso el aire se volvía más denso, y entonces las oyó. Risas que rebotaban en las paredes, susurros que repetían su nombre. «Tomás. Tomás, has venido a nosotros». Una llamarada verde iluminó la cueva y reveló a las brujas en todo su espanto. Sus rostros eran una mezcla imposible de juventud y decrepitud. Piel tersa en un lado, arrugada en el otro, ojos que parecían pozos de fuego, bocas llenas de dientes afilados. «¿Por qué nos desafías, maestro?», preguntó una. «El pacto nos pertenece desde hace siglos. Este pueblo vive porque nosotras lo permitimos». Tomás levantó el crucifijo con firmeza. «Dios no permitirá que sigan esclavizando a inocentes». Las brujas soltaron una carcajada que hizo temblar la cueva. El fuego verde se alzó como una ola y se lanzó contra él. El crucifijo ardió en sus manos, brillando con una luz intensa. Las brujas gritaron retrocediendo, pero no desaparecieron. «No puedes destruirnos, forastero. Solo puedes retrasar lo inevitable». Tomás corrió, escapando de la cueva entre las carcajadas que lo perseguían como ecos infernales. Cuando salió, estaba empapado de sudor y lágrimas. Sabía que había abierto una guerra que apenas comenzaba. Esa misma noche, el pueblo despertó con un alarido. En la casa de Mariana, las brujas habían dejado un mensaje. Un muñeco de trapo con clavos atravesándole el pecho, y un hilo rojo que lo unía a la cama de la muchacha. Doña Eustolia fue la primera en entenderlo. Han elegido a la niña. Mariana será la ofrenda. Tomás sintió que el mundo se le derrumbaba. El amanecer encontró a la Chacala en silencio, con las puertas cerradas y las miradas cargadas de resignación. Nadie se atrevía a ayudar. Nadie quería desobedecer a las brujas,
Pero Tomás no pensaba permitirlo. Si quieren a Mariana, tendrán que pasar sobre mí. Lo que no sabía era que el precio de desafiar a la oscuridad sería más alto de lo que jamás imaginó. Los días después de que las brujas marcaron a Mariana estuvieron cargados de un miedo espeso. Tomás apenas dormía. Caminaba de un lado a otro en la escuelita con el crucifijo en la mano, esperando la siguiente señal. Pero las brujas no atacaron de inmediato. Preferían jugar con su presa, dar vueltas como buitres. Los pobladores evitaban mirarlo a los ojos. Susurraban tras puertas cerradas. La chacala se encogía sobre sí misma, devorada por el terror incluso a plena luz del día. Sin embargo, en medio de aquella penumbra, Tomás empezó a escuchar historias, viejos relatos que le susurraban los niños, que murmuraban hombres ebrios en la cantina, que confesaban ancianos temblorosos. Historias que, al principio, parecían leyendas dispersas, pero que pronto se revelaron como piezas de un mismo rompecabezas. Cada una llevaba la marca de la sombra de las brujas. El niño del Pozo Todo comenzó con un nombre. Mateo, doña Eustolia lo contó primero, meciéndose en su silla, con la mirada perdida en la memoria. Hace mucho tiempo, hubo un niño que desapareció en el pozo viejo de la plaza. Algunos dijeron que se cayó, otros que lo arrojaron, pero yo sé la verdad, las brujas se lo llevaron. Decían que su familia se había negado al pacto, y así los castigaron. Ese niño nunca se fue. Hasta hoy, si uno se asoma al pozo de noche, lo escucha llorar llamando a su madre. Al principio, Tomás se burló, pero una noche, llevado por una curiosidad inquieta, caminó hasta la plaza. La luna era delgada, derramando su luz pálida sobre las piedras rotas. Se inclinó sobre el brocal seco del pozo y susurró: «¿Mateo?». La oscuridad respondió con un sollozo. Era débil al inicio, luego más claro. Inconfundiblemente el llanto de un niño. «¡Ayúdame!». La sangre de Tomás se heló. Retrocedió tambaleando, pero la voz se hizo más fuerte, subiendo por las paredes de piedra. Entonces, una mano pálida salió de la negrura, buscando aferrarse a él. La piel estaba húmeda, arrugada, helada como el hielo. Tomás se soltó de un tirón, cayendo hacia atrás. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, el pozo estaba vacío, silencioso como la piedra. Pero supo que los pobladores habían dicho la verdad. El niño seguía ahí abajo, eternamente perdido, encadenado a la maldición de las brujas. La carreta de fuego él, siguiente relato vino de un arriero borracho. «¿La oyes antes de verla?», balbuceó. Las ruedas crujiendo, los caballos resoplando humo. Baja de la cañada, echando chispas. Dicen que es el alma de un hombre que traicionó a las brujas. Quiso romper el pacto, sí señor. Lo quemaron vivo en su propia carreta. Ahora cabalga todas las noches, arrastrando las llamas de su muerte con él. Tomás quiso desestimarlo, pero 2 noches después lo escuchó. El sonido surgía del barranco, un chirrido de madera, un rechinar de hierro. Cascos golpeaban la tierra, aunque no había caballos cerca. Corrió hasta el borde del pueblo y lo vio. Una carreta de madera envuelta en llamas, tirada por 2 caballos esqueléticos con ojos como brasas. En el asiento, un hombre carbonizado, piel negra, huesos brillando a través de las grietas. La carreta retumbó por el camino de tierra, lanzando chispas, devorando el aire con fuego. Atravesó cercas sin romperlas, sin dejar más rastro que el hedor de humo y tierra quemada. Y mientras pasaba, Tomás juró escuchar la voz rasposa del conductor. «Rompe el pacto y arde conmigo». La carreta se desvaneció en la noche, pero el miedo que dejó permaneció, como humo en los pulmones. El grito de las cañadas, el último relato, vino de Mariana. «Cuando era niña», dijo, «me perdí en la cañada». Lloraba, y entonces escuché una voz, la voz de mi madre, llamándome. Me guió más y más adentro. Pero cuando por fin me detuve, me di cuenta de algo. No era ella. Había algo extraño, hueco, filoso en esa voz. Si mi padre no me hubiera encontrado, creo que no estaría aquí. Dicen que las brujas usan la cañada para atraer almas. Imitan las voces de quienes amas, hasta que las sigues a la oscuridad. Un escalofrío recorrió a Tomás. Esa misma noche, incapaz de resistir, caminó hacia la cañada. Las rocas se alzaban altas, las sombras cerrándose a su alrededor. Estaba a punto de regresar cuando lo oyó. «Tomás». Era la voz de su madre, suave, cálida, llamándolo como cuando era niño. Se detuvo, con lágrimas en los ojos. Ella llevaba años muerta. «Tomás, ven». La voz resonaba, deslizándose entre las piedras.
Sus piernas se movieron solas, acercándose. Sabía que era un engaño y aún así, su corazón quería seguir. El crucifijo en su bolsillo ardió como fuego. Lo apretó y la ilusión se rompió. La voz se retorció en un chillido, la cañada vibró con furia. Rocas cayeron, sombras reptaron por las paredes como seres vivos. Tomás huyó, tambaleándose de regreso al pueblo, con la respiración entrecortada, los oídos zumbando con el eco de aquel grito. No escaparás de nosotras. Los hilos se entretejen, cada historia era distinta, pero todas señalaban a las brujas. No eran solo verdugos del presente. Tenían sus garras en el pasado, en la tierra, en las mismas almas de la chacala. El niño del pozo, la carreta de fuego, los gritos de las cañadas. No eran maldiciones separadas, sino advertencias. Los pobladores habían cedido hacía mucho. Aceptaban el pacto, aceptaban las desapariciones, aceptaban vivir bajo la sombra de las brujas. Pero Tomás no podía. Y ahora, con Mariana elegida como la próxima ofrenda, sabía que el tiempo se agotaba. Reunió lo que pudo: velas, agua bendita, el crucifijo. Rogó al sacerdote que lo ayudara, pero el hombre tembló y se negó. No volveré a enfrentarlas, dijo. La última vez quemaron la capilla con mi hermano dentro. Solo puedo rezar por ti, hijo. Así que Tomás se preparó solo. La noche de fuego las brujas llegaron a medianoche. El viento se detuvo. Los perros gimieron y se escondieron. El cielo se abrió. Las estrellas se apagaron, tragadas por nubes que hervían sin lluvia. Desde los cerros se alzó la risa, aguda, inhumana, retumbando por cada calle. Se reunieron en la plaza, 7 esta vez, con túnicas que ondeaban sin viento. A sus pies la tierra se ennegrecía. Sus ojos ardían como antorchas, fijos en Mariana, que temblaba en brazos de su padre. La ofrenda. Entonaron al unísono. Los pobladores miraban desde sus puertas, rostros pálidos, labios sellados. Nadie se movió, nadie se atrevió. Tomás dio un paso al frente, crucifijo en mano. Su voz temblaba, pero sonó firme. A ella no se la llevarán. Las brujas chillaron, y el aire crujió como trueno. Sombras surgieron del suelo, serpenteando hacia él. Alzó el crucifijo, y una luz estalló, obligándolas a retroceder. Por un instante, el silencio reinó. Entonces, la tierra se partió. De la grieta brotó fuego, la misma llama verde del cementerio, ardiente y helada. Se enroscó alrededor de Mariana, envolviéndola en humo. Ella gritó, su cuerpo elevado del suelo. Tomás corrió, clavando el crucifijo en el fuego. Este chisporroteó brillando rojo, y las brujas aullaron. La llama se encogió, soltando a la muchacha. La plaza se convirtió en campo de batalla de luz y sombra. Las brujas avanzaban, garras como cuchillas, pero Tomás resistía, rezando, empujando con cada paso. La piel se le ampollaba, la garganta rota, pero no cedió. «¡Dejen este lugar!», gritó. «En nombre de Dios, váyanse». Por primera vez las brujas retrocedieron. Su risa se quebró en gritos. Sus túnicas ardieron, no rojas, sino de un blanco cegador. Una a una se deshicieron en humo, arrastradas por un viento que nació de la nada. Cuando volvió el silencio, Mariana yacía llorando en brazos de su padre. Los pobladores salieron poco a poco, incrédulos, parpadeando en asombro. Las brujas se habían ido. O eso parecía. Epílogo. El precio de la rebeldía al amanecer. El pueblo rebosaba de esperanza por primera vez en generaciones. La gente sonreía, se abrazaba, susurraba que la maldición se había roto. Tomás fue aclamado como salvador. Pero a medida que el sol ascendía, él lo notó. Sombras aferradas a rincones sin objetos que las proyectaran, susurros en el viento. Cuando se asomó al pozo, el llanto de Mateo era más fuerte que nunca. Esa noche, desde la cañada, las voces cantaban su nombre. Y en el horizonte juró ver el resplandor de una carreta ardiendo. Las brujas no se habían ido, solo habían retrocedido, pacientes como la misma tierra. Tomás entendió entonces que la chacala no era libre. Nunca lo sería, el pacto había sido roto, sí. Pero el precio de la rebeldía apenas comenzaba. Y mientras sostenía la mano temblorosa de Mariana, escuchó las palabras arrastradas por el viento, frías y certeras. La próxima vez, maestro, la ofrenda serás tú.